Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a comentar un tema en relación con las empresas pequeñas, las empresas micro, pequeñas y medianas que forman parte del tejido empresarial colombiano y latinoamericano, inclusive mundial, en donde más del 90% de las compañías en América Latina son pequeñas, micros o medianas empresas que generan gran parte del empleo también en todos nuestros países y también en el mundo entero. Bien relevante este tema porque uno de mis escuchas, que es amigo de una de mis hijas, le sugirió que sería interesante escuchar temas relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, aquí vamos, intentaré dar en este episodio y a lo mejor en otros adicionales que se desprendan de este, algún tipo de reflexión en relación con cómo crecer y multiplicar compañías micros, pequeñas y medianas. Siempre pienso que hay criterios de adaptación universal en la gerencia, criterios relacionados con el liderazgo, criterios relacionados con la austeridad en el gasto, criterios relacionados con el desarrollo de la organización. Y muchos de esos criterios están en algunos de mis episodios precedentes en este podcast de Hablemos de Negocios. Sin embargo, siento que es muy necesario insistir en la responsabilidad en el manejo de los negocios nuevos en términos de emprendimiento, pero también de pequeños, micros y negocios actuales en etapa mediana o en tamaño mediano, porque en muchos de esos casos la escalabilidad de esos negocios se ve afectada porque no están los básicos del negocio con la debida claridad. ¿Cuáles son, para mi gusto, los básicos de los negocios para las micro, pequeñas y medianas empresas? Los básicos del negocio son, primero, establecer una progresión escalable. Es decir, ya tienes el negocio, ya tienes un producto, quieres hacerlo crecer. Por favor, no te vuelvas loco o loca tratando de escalar un negocio de manera abrupta. Hoy día vendes $10,000 al mes, pues no pretendas, y ya llevas 3 años en el mercado, no pretendas que en el año cuarto vas a vender $40,000 al mes. Porque salvo que hagas algo absolutamente distinto, eso puede llegar a pasar porque estarías cuadruplicando tu volumen actual de ventas. Y eso generalmente no ocurre de manera abrupta, salvo que tengas, digamos, unas decisiones poco razonables y mal pensadas y te metas en eso con las consecuencias que a futuro negativas te puede llegar a traer. Entonces, lo primero es, si tienes un negocio hoy que estás vendiendo un volumen, procura escalarlo progresivamente. 2, ¿cómo vas a escalar ese negocio? Hay que escalarlo claramente con un plan de negocios, con gente que te acompañe en la organización para que puedas soportar la escalabilidad sin acudir en la misma proporción a mayores gastos, que los costos inclusive puedan llegar a disminuirse por economías de escala y, por supuesto, mirando qué necesidad de capital de trabajo necesitas para financiar ese crecimiento. Y allí lo que te puedo decir con las necesidades de capital de trabajo es que hay muchas organizaciones en todos los países que están en función de apoyar los crecimientos de las microempresas, de las pequeñas empresas y de las medianas empresas, apoyarlas enormemente con capital de trabajo. ¿A través de qué? A través de recursos que tienen de la nación, a través de recursos internacionales que ellos canalizan o a través de gremios de la producción o del sector o del comercio
que también tienen recursos que pueden aportar a través de las universidades, a través de fundaciones empresariales que financian micros, pequeños y medianos negocios. Hay posibilidades para hacerlo. Lo que es bien importante es que tú en tus números estés muy claro, seas austero en el gasto y adicionalmente tengas una proyección realista, optimista de ventas del negocio y qué participación de mercado puedes llegar a alcanzar progresivamente para demostrar que efectivamente tu negocio es escalable. Pero hay un básico adicional que no lo mencioné de primero porque me parece que este es el momento para decírtelo. El básico adicional es cuál es tu posición hoy en el mercado. Es decir, ¿qué tienes tú que estás ofreciendo que sea distinto de lo que el mercado hoy por hoy tiene? Ese factor diferencial, esas capacidades distintivas que pueda tener tu empresa, microempresa, pequeña o mediana empresa, debes tener un factor distintivo, porque de lo contrario vas a morir en el intento antes de los primeros 3 años o antes de llegar al año quinto, porque no tienes nada distinto de lo que tus competidores grandes, medianos o pequeños inclusive puedan llegar a tener en el mercado. Por lo tanto, hay que matarse la cabeza para determinar cuál va a ser tu factor diferenciador. Y yo siempre digo tu factor diferenciador porque no digo tus factores diferenciadores. Basta para mi gusto en el tamaño en el que estás hoy que solo tengas un factor diferenciador. Con eso es suficiente para ir escalando progresivamente el negocio. Ahora, es suficiente en la medida que alguien te imite. Entonces siempre vamos a tener el reto de la innovación como parte del ADN de todas las organizaciones. La innovación no es algo que uno dice, hey, bueno, a partir de ahora voy a innovar. No, para mi gusto, la innovación es parte del día a día del negocio, porque los competidores también están andando y los competidores también van a querer hacer lo que tú haces y de alguna manera disminuir tu participación de mercado. Con lo cual tienes que ser muy activo comercialmente, pero también en términos de marketing, muy activo estando en la jugada y en el conocimiento con los clientes. Porque tú tienes que jugar a ganar. Tú no juegas para permanecer en el partido y ganar algunas veces, perder otras y empatar algunas. Tú juegas a ganar. Y jugar a ganar en el mercado implica que tienes que tener algo distinto, diferencial, también accesible al mercado al que vas dirigido, porque la rentabilidad es fundamental en los negocios, con lo cual la escalabilidad es tanto de volúmenes como de rentabilidades. Y aquí nunca recomiendo a una micro o pequeña empresa o mediana inclusive irse a precio, porque cuando tu factor diferenciador es el precio de venta al público, realmente allí entras en una zona de absoluta incertidumbre, porque en precio generalmente gana el bolsillo más profundo, pero adicionalmente cuando el precio es muy bajo, las rentabilidades tienden a ser bajas también, con lo cual el riesgo de quiebra es mayor. Entonces hay que entrar al negocio con precios competitivos, nunca con un precio bajo, entra con un precio medio a precio alto, para lo cual es necesario que tengas un conjunto de actividades que expresen el valor que tú le quieres dar a tu cliente. Y ahí, amigo o amiga, dueño o dueña de negocio, hay que matarse la cabeza para eso. Hay que conocer al cliente, hay que hacer sondeos, hay que hacer grupos focales que son de bajo presupuesto, pero que te dan muy buena información, porque a lo mejor no tienes los recursos para pagar un estudio de mercado que puede costar $15,000. Pero también hay mucha fuente de información secundaria en las redes sociales, en los buscadores,
en las tesis de grado de las universidades, en los gremios de la producción, en las cámaras de comercio de cada una de las ciudades. Generalmente hay mucha información del mercado y de allí te puedes nutrir o bien gratis o bien con unos costos de adquisición de esa información muy bajos, porque el objetivo es buscar escalar el negocio, pero sobre diferenciadores, sobre beneficios atractivos distintivos que puedan hacer de tu empresa una empresa realmente diferente de las demás, con la posibilidad de ir creciendo progresivamente. Hay un autor que se llama Adam Grant, que cuando estudia a los emprendedores, a los microempresarios, a los pequeños empresarios, lo que ha descubierto es que los que tienen éxito no se vuelven locos tratando de quintuplicar en un año su volumen de ventas, sino todo lo contrario. Miden los riesgos muy bien, pero toman las decisiones, no se quedan en parálisis por análisis. Con lo cual, en este episodio en relación con el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, ese es el mensaje que te quiero dejar. Los básicos del negocio en términos de ingresos, costos y gastos, la austeridad como parte de la operación de manera permanente en el gasto para que puedas asegurar rentabilidades, precios de venta de medios hacia altos en el mercado, un factor diferenciador crucial. Esto es crucialmente importante para el desempeño del negocio, y una escalabilidad optimista pero moderada con las debidas fuentes de financiación a las que puedes acudir. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con quien consideres le pueda interesar, y al mismo tiempo te invito a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube en Hablemos de Negocio. Un abrazo, nos vemos pronto.